KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes, es 20 de diciembre. Un día que marcó un hito en la historia panameña, un antes y un después. Un día en el que se da la consecuencia de cuando los panameños no podemos entendernos entre nosotros. Ahí está la consecuencia. Y lo peor es que fueron pues los inocentes, los que no tenían por qué sufrir pues quemaduras, pérdidas de hogares, muertes de familiares cercanos. Pues, y ahí está la consecuencia de uno pensar que es imprescindible e indispensable para un país. Bueno, pues esta es una gran lección que nos debe tocar a todos y sobre todo pues ver esa fecha en perspectiva. ¿Qué fue? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué ocurrió durante ese día? ¿Cuántos panameños murieron? Todavía es una vergüenza que estemos a 32 años de esa fecha y todavía ni siquiera sepamos el número exacto de panameños que dijeron, o que muchos de ellos inocentes, otros que ofrendaron su vida, porque no olvidemos que había una tropa peleando por Panamá y estaba peleando por el país y por una idea. Así que un día para reflexionar y sobre todo lamentar pues que hayamos caído y hayamos llegado a ese momento. Bueno, para eso hoy en la iglesia de Fátima habrá la develación de un cuadro hecho por el maestro Aristides Ureña de lo que es y lo que debe representar esa fecha. Bueno, las artes panameñas de luto, porque en Madrid falleció Víctor Sacristán. Bueno, ahora más adelante, Julio Sacristán, le voy a poner lo que dice España sobre este gran maestro panameño, casado con la hija de uno de los grandes escritores, el vallisoletano Gonzalo Torrente Ballester. Bueno, su esposa había fallecido hace una semana, y así que pues a sus herederos y a quienes admiramos el arte de ese gran panameño, pues estamos de luto. Un día también en el que Chile da un giro radical a la izquierda. Pues el señor Boric es el nuevo presidente electo de Chile en una elección donde no hubo nada que decir. Ayer a las 6 de la tarde, con menos del 50% de los votos contados, su contendor, ya digo por válido el resultado, desde Cancillería, felicitaron también a al nuevo presidente de Chile. Esperemos que la lección aprendida para muchos, un joven de 35 años, bueno, y que por lo menos en campaña gran parte de lo que decía o era mentira o era inventos de él. Vamos a ver si como presidente pues está a la altura de ese gran país que es Chile. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros les informamos. Usted decide. Nosotros no queremos decirle cómo usted piensa. Lo que deseamos es que usted piense. Por eso le brindamos un conjunto de informaciones nacionales e internacionales que le permitan a usted tener la evaluación de la compleja situación que vivimos. Primero, quiero expresar mi solidaridad a la familia de ese gran maestro Julio Sacristán. Usted sabe, Fernando, que él fue discípulo de ese otro gran maestro, Manuel Cedeño. Juan Manuel Cedeño. Juan Manuel Cedeño, uno de nuestros grandes pintores. Y perdemos nosotros un gran panameño. Sí. Julio, sin duda alguna, constituye una de esas piezas fundamentales de la formación de la conciencia nacional. Perdimos un gran panameño. Pero muchas cosas están ocurriendo. Es que lo irónico es lo ocurrido en la Teletón y la vida de Sacristán. Es decir, cuando los artistas palpan lo que es su realidad y lo tratan de expresar a través de su arte, y cuando tú llegas y vives en una realidad paralela y cantas esas burradas enfrente de los niños y te dice, bueno, ¿hasta dónde nosotros vamos a seguir cayendo en las expresiones artísticas nacionales? ¿Hasta dónde vamos a permitir que pues, la vulgaridad es explícita, sin ningún sentido y sin ningún pudor? Es decir, realmente esa es la cultura que nos representa. Y eso yo creo que es algo que nosotros debemos hoy meditar, hoy que debe ser un día de meditación. Es cuando los artistas se divorcian de la realidad pública y de la realidad nacional. Y cuando pues creemos que eso es pues, lo que nos representa. Yo creo que no, esas vulgaridades y esas estupideces no nos representan ni a nadie, ni menos a los panameños.
Pero ahora vamos a reflexionar, porque también hoy es un día especial para la República de Panamá. Hoy es 20 de diciembre, 32 años de la invasión. Entonces es muy fácil decir, la culpa es del imperialismo yanqui. No, hombre. Aquí hay culpables de esa situación. Y quizás, sin duda alguna, uno de los grandes culpables de esa situación es el propio Noriega. Ahora, cuando hable de eso, le voy a dar algunos puntos de vista con respecto no al problema militar en sí, sino a cómo llegaron allí, teniendo salidas que fueron planteadas y cómo llevaron a nuestro país a una situación que ojalá no se repita más, pero la historia se repite en espiral cuando usted no entiende la historia. Y nosotros tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Bueno, la frase de Santayana de cuando no entendemos la historia, pues estamos condenados a repetirla. Sin duda alguna, la noticia que impactó ayer fue el triunfo categórico de Gabriel Boric en Chile. Pero esa es ya noticia que usted sabe. Le doy los últimos números para que usted, mientras se toma su café, viene manejando, tenga las últimas cifras. Con el 99.95%, falta 0.05%, menos de 1%, la mitad de 1%, por contar. La situación es la siguiente: Gabriel Boric con el 55.87% se alza con la victoria contra José Antonio Kast con 44.14%, casi 12% de diferencia a favor de Boric, 11.75% la ventaja categórica en la que sin duda alguna fue una limpia victoria. Ahora, esos son los resultados. Varias cosas pasaron ayer en Chile. Recuerda que le dije que tuviera atención porque ahí se está desarrollando una parte del laboratorio político-social de nuestra América. Y un día como este nos debe llevar a hacer esas series de reflexiones porque están ocurriendo muchas cosas en nuestra región y en nuestro país. La primera cosa que usted debe saber es que Boric ganó en segunda vuelta a pesar de quedar de segundo en la primera. Y siempre apostaban, ¿se acuerdan? Bueno, no, es que nadie en Chile ha ganado las elecciones cuando no queda de primero en primera vuelta. Bueno, eso se acabó. La segunda cosa es que él llega, es el presidente más joven de Chile. Hace poco cumplió 36 años, usted verá en algunos medios que aparece en la edad de 35, bueno, él hace poco cumplió sus 36 años, sigue siendo el presidente electo más joven. Él no pertenece a la generación que vivió el centro de acuérdense que el golpe de Estado en 1973 con Pinochet. Él no vivió él nació por allá por el 85. De manera que este es un joven que tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad. Pero también él llega sin tener el control ni del Senado ni de la Asamblea. Para que usted tenga una idea, él tiene de los 155 miembros que tiene la Cámara de Representantes, el partido de Boric nada más tiene 9. Pero se enfrenta él a una victoria que le dieron ¿quiénes? Fundamentalmente los jóvenes y las mujeres. Yo le dije a usted que usted se fijara en el número de votantes. En la primera vuelta en Chile votó cerca del 45%. ¿Se acuerda que era los dos Chile? Bueno, en esta vuelta votaron cerca del 55%, casi 10% más. Por eso la victoria categórica. ¿Y quiénes fueron los que fueron a votar? Los muchachos y las mujeres. A pesar de que hubo denuncias tempranas de que el sistema de autobuses no estaba funcionando bien, y el gobierno salió a aclarar que sí lo estaba haciendo, las repetidas protestas de que no había buses suficientes, lo que hizo fue la gente que se organizó y se movilizó. En las regiones, por ejemplo, del norte de Chile, donde se esperaba que el que llegó tercero en la segunda vuelta tendría una gran influencia, resulta que la reunión de él con Kast volteó la gente hacia Boric. Es más, él ganó ampliamente en el norte de Chile, Boric. Igual que ganó en Santiago, el área de Santiago, contundentemente. Ganó en muchas regiones. La Araucana fue una de las que perdió. Bien, ¿qué significa esto?
¿Cómo podemos mirar esto? Bien. Varias cosas usted debe de recordar para hacer los análisis de Chile. No vale solamente que el resto de los otros partidos tengan el control de la Asamblea y del Senado. Recuerda que en Chile hay un proceso reformatorio de la Constitución que fue el producto de las grandes jornadas del 19 y del 20, que entre una de las transacciones que hizo Piñera fue nombrar, crear la legislación para que se escogiera una constituyente. Y esta constituyente, 75% está compuesta por gente que no es de la derecha ni de la derecha extrema. Esta constituyente hubiera tenido un gran problema si hubiera ganado Kast. Sí. Al ganar Boric, la constituyente tiene una especie de un nuevo dínamo político. ¿Y por qué yo le hablo esto? Porque la constituyente, con un gobierno dirigido por Boric que se encargará el 11 de marzo, y la constituyente debe entregar sus trabajos a finales de junio, tendrá en Boric mayor apoyo, porque él dirigió un movimiento en el 19, Boric, que trajo como consecuencia este proceso constitucional. Entonces aquí vendrán dos fuerzas, la constituyente y el Senado. El Senado y la Asamblea no tienen ninguna injerencia en la constituyente. Fíjese la situación política que se arma. Aquí nosotros vivimos un proceso constituyente, ¿se acuerdan? En 45, cuando la constituyente... 40. Bueno, la constitución del 46. ¿Y qué puede pasar? No sabemos. Ni voy a anticipar qué puede pasar. Lo que quiero es que entendamos que en Chile ahora hay en proceso la Asamblea actual, que el Senado está dividido en dos fuerzas de derecha y de izquierda, pero no son de Boric, y la Asamblea, en la que las fuerzas de centro-izquierda tradicionales tienen mayor control, que no son de Boric, solamente 9, pero hay un proceso constituyente en desarrollo que ahora recibe un gran impulso, porque el presidente actual, el presidente electo, vino de ese movimiento. Entonces hay una nueva correlación de fuerzas. Pero en Chile hay lo que se llaman factores permanentes del poder. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, uno de ellos es la Fuerza Armada. Con toda su estructura represiva, las Fuerzas Armadas chilenas constituyen una estructura de poder, indudablemente. Están los poderosos sectores económicos del capital financiero, a la cual Boric ha propuesto en su campaña elevarle el impuesto a los que más ganan y a las empresas que no están pagando impuestos suficientes para financiar el programa de social. Pero también se encuentra con un país en una seria situación económica y financiera. Y usted verá hoy la bolsa en Chile cayendo vertiginosamente. No tengo que mirar nada para saber que el capital va a reaccionar mandando los mensajes que a ellos les gusta mandar, que es que me voy. Es que la gran pregunta es, y el análisis que hoy debemos hacer es, ¿qué tanta influencia va a tener para bien o para mal esa decisión de los chilenos en Panamá? Ahora le hablo sobre eso. Hay un movimiento, o sea, lo que está ocurriendo en nuestra América, no solamente está ocurriendo en Chile. Entonces, termino con lo que está pasando en Chile. O sea, usted tiene que mirar en materia legislativa que hay dos poderes legislativos, la constituyente en desarrollo, que tendrá el respaldo del presidente electo, y la Asamblea y el Senado chileno, que tiene otra dinámica. Tiene que entender lo que está ocurriendo con el exceso de privatizaciones y con las clases paupérrimas que dejó ese proceso tan duro. Va a entender usted, por ejemplo, que Boric propone un cambio de reforma importante en la educación y en la salud, que son sus proyectos estrellas. Lo lleva sobre su pecho, porque él fue militante, como estudiante de la reforma y como
senador, porque fue representante, pero como asambleísta, él fue el que impulsó también parte de la necesidad de hacer la reforma sanitaria. Entonces, Chile se enfrenta ahora, en medio de esta situación, un presidente que sale del poder con 17% apenas de índice de gestión, parecido al índice de gestión del presidente de Colombia, para que tenga una idea usted de cómo van las cosas. Entonces, en Chile hay muchos imponderables. Lo que sí es cierto, que el pueblo chileno ayer se volcó a las calles por decenas de miles, en las alamedas, y un espectáculo donde dio su primer discurso, Boris. El presidente, mire usted la fortaleza de la democracia. Kast, cuando se enteró de que iba por el 50 y tanto por ciento, se dio cuenta que iba a perder, cogió el teléfono, lo llamó y habló con él. Y tuiteó que él reconocía el triunfo. Cuando fue a votar en la mañana, Kast, el candidato del centro, decía, esto va a ser una elección de 50.000 votos de diferencia. Bueno, casi llegó al millón de la diferencia. Que no hubo nada que decir. Y el presidente Piñera habló con Boris y le dio un consejo. De joven, cuando tomes una foto, cuando sale y cuando entra de la moneda, busques otros talentos. La respuesta categórica del joven fue, muchas gracias, señor presidente, nos vemos el lunes, o sea, hoy, y espero hacerlo mejor. Mejor que él. Entonces ahora viene la nueva situación en Chile. Hoy miles, decenas, millones viven la goma del éxito. Ahora ya ganaron. Ahora son gobierno a partir del 11 de marzo. Entonces ahora viene la pregunta, ¿y ahora qué? Hay una película, ¿se acuerdan de esa película? ¿Y ahora qué? Ya ganamos, ¿y ahora qué? Bien, ahora viene el ahora qué, abre todo. Lo que es cierto es que la elección que tuvo toda la atención de América Latina y del mundo en general, las cadenas de televisión estaban pendientes de lo que estaba ocurriendo en Chile. Recuerda que Chile tiene una impronta mundial desde Pinochet, desde siempre, desde Allende, siempre Chile ha tenido esa impronta. Principal productor de cobre del mundo. Y es el principal productor de cobre, entre otras cosas. Bien. ¿Qué efecto tiene eso en la región? Bien. Recuerde que antes de esta elección en Chile, hubo la elección en Perú, en la que con escenarios parecidos, pero con resultados diferentes, Pedro Castillo gana la presidencia de Perú con apenas un 0.16% de diferencia. Este joven Boris gana contundentemente. Y ese proceso peruano se extendió por meses, hasta que al final Pedro Castillo asume la conducción del país con una debilidad estructural que todavía no ha resuelto. En Bolivia, con el 55%, muy parecido a este, había ya anteriormente ganado Arce la presidencia, y no hace muy poco, aquí en Honduras, con el 53% de los votos, la señora Castro, Xiomara Castro, asume, digo, no asume, gana, es la presidenta electa de Honduras, derrotando a uno de los gobiernos más corruptos de nuestra región centroamericana. ¿Y qué está indicando esto? Está indicando una especie de marejada de cambios que se están produciendo. Y los dos próximos países que vienen a elecciones de importancia geopolítica son Colombia, que es nuestro vecino, que en mayo. Y Costa Rica. Costa Rica también tiene elecciones en el 22. Pero lo de Costa Rica tiene poco peso regional para marcar una tendencia, pero se va envuelto en esa tendencia. En esa tendencia. Igual que nosotros en el 24. ¿Y qué va a pasar? Bueno, Costa Rica estará en el proceso electoral. Imagino que la elección no va a girar en torno a quién el matrimonio gay, no, sino va a girar sobre los temas centrales de Costa Rica, entre ellos migración. Pero las dos elecciones que marcan será la de Colombia, y le cuento que la Colombia humana, esta de Petro, hizo sus elecciones y ratificó a Petro como su presidente, sí, y a Susana Montalva como su vicepresidenta, y a Dagoberto Quiroga como su segundo vicepresidente. Y en Colombia, Petro, la izquierda más radical, sigue marcando de primero en las encuestas y el centro izquierda sigue de segundo. Pero con mucho, ¿eh? Sí, la diferencia es muy grande. Y ahora
el uribismo se encuentra en la misma situación que se encontraba Piñera. Pero solo que ahora ese líder importante, que era Uribe, se encuentra sumamente golpeado, con un índice de popularidad bajísimo, y que le puede hacer y le está haciendo daño. Ahora, el problema es dónde va a jugar el uribismo. O le da oportunidad al centro derecha con una nueva opción, o empuja a su lugar de todas maneras. Y dividida, lo que va a pasar es que las opciones de segunda vuelta estarían en manos o de la izquierda radical o del centro izquierda. Esa es una situación que se está dando en Colombia, porque la Colombia profunda, las diferentes Colombias, que no es entendida por la élite del poder económico, ni político, ni militar, es la misma, es el mismo Chile, era el mismo Perú, es el mismo Bolivia, es el mismo Panamá, es el mismo Honduras, en la que las élites ignoran lo que está ocurriendo, desnudados por una realidad que es el COVID. Y vaya que el presidente Piñera hizo gran esfuerzo controlar, pero el arrastre, la disparidad de ingresos en Chile fue tan grande. Y va también a elecciones Brasil, en la que Lula da Silva va volando en las encuestas. Y es probable que si hay elecciones, termine la primera vuelta. Termina la primera vuelta. Y Lula le mandó un mensaje de felicitación con una gorra de Boris ayer a el candidato electo en Chile. Esta situación de nuestra América contrasta ahora, y ya salieron las voces de los radicales de Chile, la izquierda marxista, diciendo que Boris no, que él es un reformista, que él no es de izquierda, que él es una izquierda moderada, porque él está en contra de Nicaragua, porque está en contra de Venezuela. Y ahora yo me pregunto, ¿quién puede estar a favor o creer que en Nicaragua hay una revolución? A ver. O en Venezuela. O que en Venezuela hay una revolución. Es lo que hay una partida de gente que ha llegado, una turba que ha tomado el poder para enriquecerse. El que quiera pensar lo contrario, mire la situación del pueblo nicaragüense, mire la situación del pueblo de Venezuela. Y esto contrasta mucho, ahora lo doy rápidamente, tengo unos minutos, Fernando, sí. Con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. El presidente Biden está a punto de perder su reforma social. Todavía le quedan unos tiros, pero se está acabando el año. En Estados Unidos, toda la divulgación que hemos conocido ahora de lo que pasó el 6 de enero del 21 nos demuestra que hubo una conspiración para socavar la institucionalidad de los Estados Unidos que sigue afectando la vida de ese país, uno de los partidos más importantes, el republicano, que no tiene partido y que ha logrado que un sectores importantes de la sociedad norteamericana en el Partido Republicano hayan tomado posiciones casi prácticamente suicidas con respecto, por ejemplo, al COVID y a vacunarse. Y el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, sigue en esa campaña y el proceso que se sigue en el Congreso nos está revelando a nosotros el asalto a la democracia de un país que debe resolver el problema y que ahora se encuentra metido en una gran confrontación con Rusia, en una gran confrontación con China. Ayer en Hong Kong hubo elecciones, a diferencia de Chile. Muy baja participación. ¿Pero por qué? Porque para ser candidato usted tenía que demostrar que era un patriota. ¿Y quién decidía que usted era un patriota? Una junta que se montó el gobierno chino, en donde nadie podía, los que eran contrarios, no podían participar. Y entonces lo que se dio ayer fue el último asalto al control del Parlamento, que tenía una representación pequeña, todavía no era ni siquiera mayoritaria. La oposición juvenil en Hong Kong ha sido prácticamente liquidada. Y ayer lo que se hizo fue unas elecciones sin democracia y altamente cuestionada. Pero además surge otra confrontación entre China y surge una nueva relación entre China y Rusia y un nuevo reto de los Estados Unidos y la Unión Europea a China y a Rusia. En ese marco surge todo este cambio que se está dando en nuestra región, que se está dando en África,
que se está produciendo. Fíjese el cambio en Europa, en donde casi prácticamente el norte europeo, los países escandinavos, Alemania, ha pasado del control de la derecha al control de la socialdemocracia. Y fíjese todos los escándalos en que se encuentra el régimen de Boris Johnson, que incluso su ministro del Brexit renunció este sábado, ahogando más al primer ministro en una crisis estructural en la que su partido conservador se ha rebelado contra él. En ese mundo complejo es que usted tiene que entender los acontecimientos de Chile. En Chile se produjo ayer uno de esos grandes virajes de la historia, para bien o para mal, y ya lo veremos. Lo que nosotros queremos que usted piense en todos los elementos que están ahí puestos y cómo ello afecta la dinámica de nuestro país y de la región en general, en la ausencia de una política de los Estados Unidos hacia el continente latinoamericano. De manera que estamos navegando solos y particularmente nuestra nación tiene que hacer las reflexiones de un día como hoy, en donde un grupo de militares y de civiles acompañando a esos militares se olvidaron del país y llevaron al país a una de las peores encrucijadas y que dio como resultado una masacre del pueblo panameño y después, post-invasión, a los 30 años de desarrollo económico que todavía no resuelve el problema fundamental de la nación, que es la mala distribución de la riqueza. A la vuelta, ¿cómo estamos en COVID y en el COVID en el mundo? Las cifras del mundo son alarmantes en Inglaterra, en España, en Alemania, en los Estados Unidos. Ya se habla de que en las próximas semanas, en los próximos días, la variante Omicron será la variante dominante a una velocidad espantosa. Se está expandiendo por el continente europeo y por los Estados Unidos. Presten atención a esas cifras. Le voy a dar las cifras nuestras, que estamos ya, sin duda alguna, en un incremento de una nueva ola, la cuarta nueva ola, gracias a que estamos vacunados una gran cantidad de la población, la mortalidad y las infecciones con efectos en cama o UCI se mantienen bajas todavía, pero los activos han crecido 55% con respecto a los últimos días. Vamos a hablarle de eso y vamos a hablarle de lo que pasó el 20, qué cosa debemos sacar de elecciones y la campaña electoral interna de los partidos. El Partido Panameñista terminó su sistema de postulación para la presidencia y 2 candidatos, José Blandón Figueroa y la joven exdiputada Kathleen Levy. Y ya le hablamos un poco sobre todo estas cosas y entra el PRD ahora al ruedo. Cambio Democrático sigue en su lucha por consolidar una dirección. A la vuelta, eso y más. Así es.